de ustedes nuevamente, a todos los que se acaban de conectar, los que seguirán conectando a continuación. Estamos reunidos aquí para adorar el santo nombre de nuestro Dios, tratándolo de hacer de la manera más correcta, más pura, conforme a su palabra. Siempre el reino de nuestro Dios, como dice el cántico, Dios está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo estoy? Yo quiero serte fiel. Nuestro Señor Jesucristo, cuando pasaba por el mar de Galilea, dice que estaba, cuando pasó en ese lugar, se tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como obreros que no tienen pastor. Fue conmovido, sus entrañas se movieron. La necesidad del pueblo, la necesidad del mundo de predicadores, la necesidad de personas que ocupan el reino de nuestro Dios para que lleven el evangelio a todos aquellos lugares que no conocen las personas. Y podamos decir nosotros, ¿cómo nosotros podemos predicar si no sabemos? ¿Cómo nosotros nos podemos preparar? Hay unos que nacen con esa habilidad. Por ejemplo, dice el libro de Jeremías, ¿cómo podré hablar si soy niño? Tú no digas que soy niño, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. El apóstol Pablo decía en Gálatas 1:15, por ahí lo podemos encontrar, dice que él lo escogió desde que estaba desde el vientre de su madre. Dios nos escoge. Es cierto que algunos no tenemos la habilidad, es cierto que algunos de nosotros batallamos para que la palabra de Dios fluya como debe de ser. Estamos en la lucha, estamos trabajando el propósito de perfeccionarnos. Algunos de nosotros tomamos cursos bíblicas para que el propósito de nuestro Dios llegue al objetivo de que vengan almas al reino de nuestro Dios. Muchos tienen esa habilidad, pero muchos de nosotros necesitamos de un mentor, de una ayuda, aunque todos somos enseñados por Dios, pero Dios es el que nos da esa habilidad. Como el apóstol Pablo se preocupaba por las almas, por la iglesia, por la congregación, el reino que nuestro Señor Jesucristo estableció aquí en la tierra, porque dijo en una ocasión, mi reino no es de este mundo. Que todos y cada uno de nosotros consideremos, que todos y cada uno de nosotros como siervos de Dios, como predicadores, nos preocupemos, nos preparemos tanto espiritualmente, pero también que nos preocupemos en estudiar, que nos preparemos para que la palabra de nuestro Dios siga avanzando, para que las almas a Cristo puedan venir. El apóstol Pablo se preocupaba. Cada día se integraban al reino de nuestro Dios. Como él desde el tiempo que fue bautizado, en mismo momento en la ciudad de Damasco, predicaba a Cristo y a Cristo resucitado. Cuando Bernabé estaba en Antioquía, vio la gracia de Dios en aquella congregación en Antioquía y fue por Saulo a la ciudad de Tarso y lo trajo con él. En ese lugar se congregó todo un año en ese lugar y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como todos y cada uno de nosotros tenemos que apreciar, todos y cada uno de nosotros que hemos conocido la palabra de nuestro Dios, nos tenemos que preocupar por llevar la palabra de nuestro Dios. Cuando llegaba el apóstol Pablo a la ciudad de Listra, encontró a un muchacho, a un joven, que su madre era judía, pero su padre era griego, y todos daban buen testimonio de él. Y Pablo se quiso llevar a este muchacho, a este joven, al segundo viaje misionero. ¿Cómo todos y cada uno de nosotros tenemos alguna habilidad? Todos y cada uno de nosotros podemos ejercer, tal vez a lo mejor no tenemos esa habilidad, pero tenemos algunas otras habilidades. Pero es importante que todos y cada uno de nosotros nos preocupemos por las almas que se están perdiendo,
se están yendo sin Dios, sin esperanza alguna. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, vamos a estar concentrados en esta tarde. Les invito a que abran sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del 1 al 5, ahí vamos a estar concentrados en la palabra de nuestro Dios, pidiéndole la guía a Él, que Él pueda darnos sabiduría y conocimiento para que podamos entender el estudio en esta tarde. Dice la palabra de nuestro Dios en esta tarde, en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el capítulo 16, en el versículo del 1 al 5. Ahí vamos a estar meditando la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbes y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, que estás en el cielo, pedimos de tu ayuda, de tu guía, Padre Dios, en esta tarde, para salir edificados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Cómo encontramos aquí a un Timoteo? Encontramos a una persona que había sido guiado por su madre Elodia y su abuela Eloíse, pero de padre griego. Nunca había sido circuncidado porque su padre era griego, pero había sido enseñado por su madre y su abuela de las Escrituras. Era un joven, era un muchacho, pero interesado en las cosas de Dios. Como todos y cada uno de nosotros nos interesamos y podemos agarrar un curso, podemos instruirnos en la palabra de nuestro Dios, pero sabemos que todas las cosas provienen de Él. Timoteo, en el segundo viaje misionero, claro que había empezado el primer viaje misionero con Bernabé, y se había unido Juan Marcos, pero en este segundo viaje misionero el apóstol Pablo no se había querido llevar a Juan Marcos al segundo viaje. Entonces Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo escogió a Silas. Pero cuando llega a la ciudad de Listra, encuentra a este muchacho, a este joven, a esta persona, y lo invita al ministerio. Pero ahora en esta tarde vamos a estar hablando un predicador fiable en amor. Ese va a ser el tema. Y ese predicador fiable en el amor era Timoteo. Y el apóstol Pablo le enseñó tanto la predicación, le expuso en pocas palabras, porque ya había recibido la enseñanza de su madre. Pero como todos los predicadores necesitamos ayuda de todos unos con los otros, para que el evangelio vaya puro, para que el evangelio caiga en los corazones, que nosotros cuando llevemos la palabra de nuestro Dios sea lo más correcto que nosotros podamos. Es cierto que a veces nos equivocamos, pero que nosotros tengamos cuidado cuando nosotros podamos dar alguna enseñanza. Pero el apóstol Pablo no había más en quien confiar más que en este predicador fiable que era Timoteo. Y este Timoteo, aunque ya había estado en la ciudad de Corinto, aunque ya había estado en la ciudad de Berea, no tenía más confianza que en Timoteo. Un muchacho joven, un muchacho obediente, dispuesto a dar todo lo que estaba de él porque el evangelio corriera. Y vamos a estar hablando de un predicador fiable en la ciudad de Filipo, un predicador fiable en la ciudad de Tesalónica y un predicador fiable en la ciudad de Éfeso.
aunque era un ejemplo, aunque les vuelvo a repetir, ya había estado en la ciudad de Corinto, había estado en la ciudad de Berea, y este Timoteo estaba siempre con Pablo. Y Pablo siempre lo ilustraba, siempre le ayudaba. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, ahí en el libro de los Filipenses, cómo la palabra de nuestro Dios, cómo nos enseña en el capítulo 2, vemos a Timoteo, a una persona que el apóstol Pablo fiaba en él, que llevara la doctrina, que llevara la enseñanza a ese lugar, y más que nada, con amor. Porque a veces los predicadores, discúlpame que lo diga, a veces no contamos con ese amor. Hablando de los predicadores en la palabra de nuestro Dios, como decía el apóstol Juan a Diótrefes, que él a quien quería dejaba entrar en la congregación, y al que no quería, no lo dejaba. No le dejaba. Pero este predicador que era Timoteo, este predicador, el apóstol Pablo, le fiaba. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, Timoteo en Filipo. Dice así la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 2, del 19. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, del 19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesase por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros, y luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Un Timoteo dispuesto, un Timoteo, un predicador fiable. ¿Cómo es tan importante nosotros confiar en un predicador? ¿Cómo es tan importante de que encontrar a un predicador que hable conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis pensamientos? No conforme a mis intenciones, porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña que cada quien busca en algún tiempo, en algún lugar, no buscan el amor, sino el interés. Fíjense ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 5. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidias, contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero fíjense el 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esta persona que era Timoteo predicaba a Cristo. Este Timoteo le tenía tanta confianza el apóstol Pablo que lo envió a la ciudad de Filipo, una iglesia que tenía sus ancianos, una iglesia que tenía sus diáconos. Pero él, con toda esa congregación bien completa, bien organizada, el apóstol Pablo llevaba a Timoteo, mandaba a Timoteo a la ciudad de Filipos. Cómo nosotros tenemos que tener un predicador fiable. Cómo nosotros, cuando tenemos alguna necesidad de que un predicador vaya a la ciudad de Colima, a la ciudad de Guadalajara, que nosotros sepamos que ese predicador va a hablar conforme a la palabra. Fíjense ahí cómo el apóstol Pablo estaba encarcelado, probablemente en la ciudad de Roma. Dicen la mayoría de los hermanos, en 1:14, Filipenses 1:14, la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor
con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar palabras sin temor. El apóstol Pablo encarcelado, pero los hermanos con más ánimo iban y predicaban con mucho amor la palabra de nuestro Dios. Y es lo que nuestro Dios nos pide. Es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. En aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo predicaba en la ciudad de Filipos, cuando fue puesto en la cárcel, en el calabozo del más adentro con el zoco, él cantaba himnos a nuestro Dios, hacía oración. Estoy hablando de Filipenses capítulo 16. Cuando nosotros vemos la conversión del carcelero, esa es la misma ciudad donde el apóstol Pablo había mandado a Timoteo y confiaba en Timoteo. Y que aquí sabía el apóstol Pablo que lo iba a hacer con mucho amor, como nosotros. Tenemos que tener con ese amor que Dios demanda para que nosotros vayamos y podamos exponer la palabra de nuestro Dios, considerándonos a nosotros cuando se nos habló la palabra de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo era una persona que entendía, porque él había sido muy rebelde en cuanto al llamamiento de la fe en Cristo Jesús. Recordemos en el libro de los Hechos capítulo 8 cómo él fue al Sanedrín y pidió cartas para perseguir a nuestros hermanos hasta la ciudad de Damasco, para traerlos y meterlos a la cárcel. Pero ahora el apóstol Pablo entendía bien eso y confiaba en un predicador fiable. ¿Cómo es tan importante tener un predicador fiable con amor? Que tenga amor por las almas, que tenga amor por los hermanos, que tenga amor por los enemigos, que tenga amor para todos los que están lejos y sin Dios, sin esperanza en el mundo. Fíjense cómo dice el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Era una congregación amorosa, era una congregación con sus pastores, era una congregación con sus diáconos firmes. Pero aún con todo ellos, el apóstol Pablo se preocupaba por la ciudad o por la iglesia en Filipos, y no había más apoyo que mandar a Timoteo. Dice el 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A él mismo. Que nosotros no nos creamos que lo sabemos todo, que nosotros no lo creamos porque tenemos a uno que es el que compró la congregación, y él es el que nos manda. Él es: ¿cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio. Estoy hablando de Romanos capítulo 10, versículos 14, 15 y 16. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos escoge. Dios es el que nos da la sabiduría. Dios es el que nos da los talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio solamente 1. Pero quiero que todos y cada uno de nosotros podamos trabajar ese 1 talento que se nos ha dado. Buen siervo fiel. En poco has sido fiel, en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Continuamos ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos entiende. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos está diciendo que todos somos iguales. Eres pastor, qué bueno que eres pastor, ejerce tu trabajo. Eres diácono, atiende las mesas.
Eres predicador, hazlo conforme a la palabra de Dios. Que no nos vaya a estar pasando lo que dijo la esposa la mamá de Jacobo y de Juan. Señor, que cuando estés en tu reino, el uno pongas a la derecha y el otro ponlo a la izquierda. No sabes lo que pides, mujer. Porque en las naciones esto es así. Pero en el reino, no. El que quiera participar de mi bautismo, bienvenido sea. Pero en las cosas de Dios no es así. El que quiera ser mayor, tiene que ser vuestro servidor. Fíjese qué bonito, qué bien explicado para que todos y cada uno de los predicadores que podamos entenderlo, que podamos nosotros llevarlo a cabo, que nosotros podamos lavarnos los pies los unos a los otros, que de la misma manera que Dios nos perdonó, también nosotros nos perdonemos, y que el amor que está aquí, en todos lados hay problemas, pero que nosotros tengamos el amor, que nosotros tengamos la participación, como Timoteo trabajó en la ciudad de Filipos. Un predicador fiable en amor. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, del 1 al 4, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, que estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia, a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también, tu compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas Síntique y Evodia, de alguna manera, habían tenido algún choque y que estaban escritos en el libro de la vida. Que nosotros consideremos que también estamos escritos en el libro de la vida. Y que así como Cristo os perdonó, también nosotros perdonemos. Colosenses 1, 13 y 14. Nos perdonemos. Porque un predicador fiable es aquel que predica con amor. Fíjense cómo dice el 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, cuando nosotros ejercemos algún talento, cuando nosotros administramos en alguna área del reino de nuestro Dios, ya sea barrer, ya sea trapear, ya sea servidores, o ya sea en cuanto a la exhortación, y ya sea en la área que usted tenga, hágalo como un predicador fiable. Un predicador como fue Timoteo. ¿Por qué? Porque el reino de nuestro Dios todavía se miran esas cosas. Y que es muy triste que de alguna manera nosotros estemos pasando alguna situación de ello. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, y de lo cual también estabas solícito, pero le faltaba la oportunidad. No solamente que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Servir humildemente y tener abundancia en todo por todo. Estoy enseñado así para estar saciados como tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto. Tener fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Timoteo estaba en la ciudad de Filipos desarrollando un excelente trabajo. Como todos y cada uno de nosotros como predicadores queremos hacer el trabajo, que nos esforcemos en lo más que podamos para agradar.
al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Porque servimos al Señor y no a los hombres. Y a veces, como decía Juan, decláranos, decía Juan el Bautista, decláranos si tú eres el Cristo. Yo se los he dicho desde un principio que yo no soy el Cristo. Yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y lo que me llama mucho la atención allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, Rabí, aquel que tú dijiste que era el Cristo, bautiza más que tú. Dice él, es necesario que yo mengüe y él crezca. Y a veces nosotros no queremos tomar esa participación. Es bien importante que nosotros consideremos a un predicador fiable, como lo fue Timoteo en la ciudad de Filipo. Pero también Timoteo, el apóstol Pablo, tenía mucho orgullo, se satisfacía del trabajo que el Timoteo desarrollaba. Pero también lo desarrollaba en la ciudad de Tesalónica. En la ciudad de Tesalónica, el apóstol Pablo dejó a Timoteo en la ciudad de Tesalónica. Capítulo 3 de la primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 6. El apóstol Pablo deja a este predicador fiable en la ciudad de Tesalónica. Fíjense cómo dice ahí. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predeciábamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os habiéndose tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Este Timoteo en la ciudad de Tesalónica, un predicador fiable en amor, con mucho amor. Este predicador era un portavoz del apóstol Pablo, predicando, haciendo un excelente trabajo en la ciudad de Tesalónica. Y cuando Timoteo regresaba de Tesalónica, les explica cómo estaban nuestros hermanos en la ciudad de Tesalónica, con ese amor ferviente, con ese amor de respeto al predicador, como nosotros tenemos que respetar a nuestros predicadores, como nosotros tenemos que darle su lugar como él se merece y como Dios no lo demanda. Fíjense cómo dice ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Como nosotros tenemos que tener paz al predicador, tenemos que tenerle respeto, tenemos que tenerle amor al predicador del lugar que usted se esté reuniendo. Este Timoteo hacía un excelente trabajo en esa ciudad. Este Timoteo llevaba toda la información al apóstol Pablo. Cómo el apóstol Pablo sufrió en la ciudad de Tesalónica, cómo el apóstol Pablo le sufrió mucho en
levantar la obra en la ciudad de Tesalónica. Eso lo podemos abrir allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, del 1 en adelante. Pero lo más importante, que este excelentísimo predicador que era Timoteo desarrollaba un trabajo para que nosotros ahora lo podamos leer y nosotros podamos ser enseñados por Dios por medio de su palabra, ejemplo de nuestro hermano Timoteo. Fíjense cómo dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 en adelante. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que es que os améis los unos a los otros. Nosotros aprendimos de Dios. Claro. Dijo en una ocasión nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. ¿Y qué viene haciendo nuestro Señor Jesucristo ahí? Nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Que todos y cada uno de nosotros consideremos el amor que tenemos que tenerlo. Lo uno, en la ciudad de Tesalónica, este Timoteo haciendo un excelente trabajo para que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos, para que todos y cada uno de nosotros podamos ver un excelente trabajo que Timoteo estaba desarrollando. Y el apóstol Pablo, con amor, les predicaba. El apóstol Pablo había enseñado a Timoteo un excelente trabajo. Pero si yo, como predicador, les enseño a todos aquellos que me están escuchando de la palabra de Dios, la contención, el celo, la ira, eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. O si yo estoy hablando de alguien, eso habla más mal de mí que de lo que estoy yo hablando. El apóstol Pablo no nomás quería verles llevado el evangelio, sino dice que como una lombriz cuida a sus hijos, así de esa misma manera llevaba el evangelio. ¿Y saben de qué? Esto lo había aprendido bien Timoteo. Porque así como tú hablas, así como tú enseñas, así estás enseñando al que viene a un lado de ti o viene atrás de ti. Pero que nosotros tenemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con los otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Desde el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles en Cristo. Antes fuimos tiernos, ahí viene la palabra amor. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos. También cuán santa y justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como padre a hijos, exhortamos y consolamos cada uno de vosotros. Como padre a hijos. ¿De qué manera le hablas tú a tu hijo del evangelio? ¿De qué manera? ¿No es de la manera que Dios nos pide? ¿Cómo nosotros podemos, la paciencia que nosotros tenemos para con nuestros hijos? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo?
¿Qué nos falta? Como padres, podemos decir, podemos dar nuestra vida para que ustedes obedezcan al Evangelio. Estamos cansados de tantas situaciones que estás pasando, pero eres rebelde. No quieres acercarte a Cristo. No quieres acercarte a Dios. ¿Qué quieres? Decía nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. ¿Por qué a veces nosotros no nos amamos? No tiene que existir eso. La ciudad de Tesalónica era una congregación que estaba esperando nomás la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya estaban listos y preparados para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Que todos y cada uno de nosotros esperemos con esa ansia la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que nosotros estemos bien entre nosotros. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no lo vamos a ver. Y va a ser bien triste que sabiendo toda la palabra de Dios, nosotros vayamos a ser eliminados. Va a ser una tristeza grande. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:27 en adelante, dice, yo de esta manera corro, no como tirando al aire, no como el aire se va, sino que tomo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no habiendo si yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y va a ser bien triste, Rogelio Toscano, que tú, sabiendo de la palabra de Dios, no vayas a ir al cielo. Sí, pero es que tuve 3 años en la escuela de evangelización. Sí, pero que estoy otros 3 años todavía estudiando. Sí, pero esa es la situación. No te hagáis mucho maestro, porque recibirás más condenación. No que tenga malo, sino porque no pusiste por obra lo que estudiaste. No pusiste por obra lo que leíste. No pusiste por obra el amor que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Porque sientes tu orgullo, estuvo por lo alto, por arriba. Y este Timoteo era un predicador fiable en amor en la ciudad de Filipos. Pero ya vimos que también en la ciudad de Tesalónica. Un predicador fiable también. Un predicador fiable en la ciudad de Éfeso, donde estaba aquella diosa de Artemisa, que el apóstol Pablo había tenido una grande situación, porque ellos tenían muchas grandes ganancias de este templo de llamada Artemisa, Diana de los Efesios. El apóstol Pablo, con todo con ese amor que tenía por las almas, se había entregado, había llevado el evangelio a ese lugar. Y también había enseñado a su hijo Timoteo para que se quedara en esa ciudad de Éfeso. Fíjese cómo dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Efesios, a Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 13 en adelante. ¿Cómo se rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina, ni presentasen atención y fábula, genealogía interminable, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Y luego dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese era el propósito del apóstol Pablo, que había dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso. ¿De Éfeso para qué? Para que Timoteo desarrollara el trabajo que le había encomendado, pero le decía que lo que habías aprendido se trataba de usar todo lo que había enseñado su abuela
todo lo que le había enseñado su madre, todo lo que le había enseñado el apóstol Pablo, y de alguna manera él ponía su esfuerzo para desarrollar un excelente trabajo en la ciudad de Éfeso, y es lo que Dios está queriendo de todos y cada uno de nosotros, para que nosotros podamos desarrollar un trabajo estupendo, no conforme al hombre, sino conforme a nuestro Dios. A nuestro Dios. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llevarme de gozo, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Elodia y en tu madre Eloíse, y estoy seguro que también en ti. También en ti. Pero lo que le correspondía a Timoteo, dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el compromiso que hacemos nosotros con nuestro Dios. Que nunca se nos olvide que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Dice ahí, procura con diligencia, 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Claro que había diferentes doctrinas. Yo no estoy diciendo que vamos a estar dejando pasar todas esas cosas, pero hay formas para que nosotros podamos corregir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, para que todos y cada uno de nosotros podamos ejercer el trabajo que nuestro Dios nos ha dejado. Lo que nosotros podemos enseñar a todas aquellas personas que no conocen de Dios, que no conocen nada de las cosas de nuestro Dios. Dice 2.15 de la segunda de Timoteo, 2.24, perdón. 2.24 dice, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Fíjense bien, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable, apto para enseñar y sufrido. Ese es un siervo de Dios. Ese es un hombre, un predicador fiable en amor, pero que nosotros tengamos ese amor que tuvo Timoteo en la ciudad de Éfeso. Fíjense en el capítulo 4 del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia. Paciencia, nosotros que somos pintores, y un hermano que vive en la ciudad de Colorado Springs también es pintor, y sabe que cuando uno estamos ilustrando a alguien, sabemos si lo estamos haciendo en amor. Le estamos enseñando con amor. Y también sabemos que cuando alguien nos está enseñando sin estas cualidades, también se nota, también se sabe. ¿Cuál fue la paciencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo enseñando a los apóstoles? En una ocasión les dijo, ¿hasta cuándo oso de soportar? Cuando le trajeron a aquella mujer, aquel muchacho que traía un espíritu inmundo, y le dijo este padre de familia, dijo, ¿sabes qué? Te los he traído a tus discípulos y ellos no pudieron. Generación maligna y depravada. ¿No sabes que este espíritu, este género, perdón, no sale sino con oración y ayuno? ¿No saben? Este género. Porque tal vez era uno bien pesado, pero que todos y cada uno de nosotros entendamos
que tenemos que ser un predicador fiable, que luchemos, que trabajemos para cuando nuestro Dios nos pueda poner en alguna ciudad, que cuando Dios nos pueda usar o cuando Él nos pueda usar o que nos vea, que podemos desarrollar un predicador fiable, seamos como este Timoteo. Que también seamos sumisos, que también seamos oyentes, que también no seamos rebeldes, porque Timoteo en la ciudad de Éfeso, por esto te dejé en Éfeso. ¿Para qué? Establecieses ancianos, diáconos. Y también me voy a salir un poquito, voy a hacer un paréntesis, así también le dijo a Tito, por esta situación te he dejado en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. De la misma manera Timoteo, joven, pero muy sumiso a que su maestro Pablo